Camino del Aire. Aquí estamos, señores. Gracias por continuar con nosotros en este poder de la mañana. Evidentemente, trabajando para que las cosas salgan bien, no es durmiendo, es trabajando, cuidando detalles, que no le había enviado a Leo unos videos. Y hoy vamos a tener, o tenemos, unos invitados especiales. Ellos estuvieron con nosotros en radio esta semana en Monumental, en La Verdad con Maxwell. Y ahí hablamos, evidentemente, de la importancia de venir aquí, porque además de que los viernes nosotros hacemos un programa diferente, un poco más distendido, la semana es muy cargada. Ustedes vinieron demasiado formados. Muchas noticias sobrecargadas, muchas informaciones negativas. Bueno, hay que ponerle su sabor, su cambio, sobre todo lo que hemos tenido la oportunidad de vivir y ser parte del espectáculo, que nos gusta la música. A mí que Dios me dio la oportunidad a los 12 años empezar a tocar y a ser guitarrista, bajista. Checo, que es un bailador. Ahí. Fran Burgos, que toca también. Ahí. Realmente nosotros contentísimos de poder compartir hoy, en este viernes, que apunta, como decía Bueno, y a mitad de noviembre ya con la sombrita cerquitita de diciembre. Ustedes saben lo que viene en diciembre en República Dominicana y países de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Bueno, pues hoy con nosotros nos acompañan, primero, desde Puerto Rico, de Cuba y de Santiago de los Caballeros, de aquí. O sea, tenemos lo que es el sabor caribeño, una mezcla interesantísima que se dan. Y está con nosotros Rafael Rosario, es el presidente del grupo Maunabo. Vamos a hablar de son, a propósito, que no lo introduje, vamos a hablar de son y vamos a ver en breve parte de lo que es eso. También tenemos a Mario Núñez, productor. Tenemos a Carlos Aguilera, presidente de Son Cultural, Andrés García, que es también bailador, Rafael Taver y Xiomar Espinal, bailadores. Hoy se va a bailar aquí son y todo. Ustedes verán que hoy vamos a pasar esta jornada súper interesante para poder. Pero antes de darle la bienvenida formal a ellos y de hablar con ellos, vamos a permitir que Leo nos ponga esto. Leo, pon lo que te marqué y entonces a partir de ahí vamos a empezar a hablar con ellos, a ver qué es lo que hay, qué tenemos, porque no solo vamos a hablar de unas actividades interesantísimas, importantísimas que se van a dar en el ámbito del son, sino que vamos a hablar un poquitito de lo que ellos hacen, de lo que ellos saben hacer y de lo que tiene que ver con el son. El son se va de salón. Así mismo. Entonces, ¿son qué? ¿Qué es lo que dice arriba? Son santiagueros. Sí, es el segundo concierto que se va a dar, que se está anunciando. Eso es el jueves 20, el próximo jueves, a las 8 de la noche. Esto es en el bar teatro Moisés Suárez del Gran Teatro del Cibao, que anoche a propósito estuve allá compartiendo con Marta Heredia. Hablaremos más tarde de eso. Realmente interesante. Esto que ellos nos van a dar detalle ahora, sumamente importante para poder compartirlo. Fran enviaba, que ahorita lo vamos a ver, hubiese sido bueno ponerlo de entrada, parte de lo que es la historia. No, sin embargo, es que en el desarrollo. Sin embargo, vamos a ver y vamos a saludar y vamos a dar la bienvenida en este viernes a este grupo de gente que hace cosas buenas, para que la gente esté bien, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Saludamos y le damos la bienvenida a El Poder de la Mañana. Saludos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que se puede hablar también de el poder del son. El poder del son. Porque el son tiene muchas virtudes, ¿no? Y la principal de ellas para nosotros es que representa al patrimonio inmaterial del Caribe hispano. Y está presente en Cuba, en Puerto Rico y por supuesto en la República Dominicana. Y por ahí fue que empezamos con mi amigo Rafael Rosario. Sí, de ahí vimos que había la oportunidad de empezar a proyectar el son a ese lugar hoy día que pues de una forma te ocupa la bachata o te ocupa el merengue típico, ¿verdad? Y subirla, vamos a llevarla al salón, porque entendemos que orgánicamente han surgido grupos culturales, tenemos uno de ellos con nosotros aquí, que son el que promueven el son. El son de Santiago, diferenciado de demás, no tanto lo promueve la banda musical, sino el bailador. De ahí cuán orgánicamente han ido surgiendo diferentes grupos. El son de Queca, como mencionabas, uno de los más conocidos,
los que están con nosotros hoy día aquí también. Y eso nos dice que hay la oportunidad de mover ese son a esa otra parte, como decimos nosotros, de tranquilidad espiritual, que tú puedas ir a bailar y a disfrutarlo sin mucho bullicio y con toda la seguridad que te puede brindar un local excelente. Van a ver ahorita videos de la primera actividad, como lo es el Gran Teatro. Los viernes el equipo aquí evita por todos los medios una discusión, porque el viernes es propicio, ya la gente tiene otra sangre, tiene otras actitudes. Yo no quisiera propiciar una discusión, pero esta mañana aquí se habló del origen del son, y hay una disputa entre Cuba, Santo Domingo, República Dominicana, Puerto Rico, de dónde realmente surge el son, con esa música que es una mezcla de ritmos y que ha tenido esa gran explosión en esta década del siglo XXI. Efectivamente, ahora está documentado históricamente, ¿no? Que el origen, ¿no?, vendría desde la República Dominicana hacia Cuba, producto del trabajo de dos esclavas libertas, ¿no? Teodora, ¿no?, que era la principal, ¿no? Ella lleva lo que en ese momento ellos definían como son. Claro, no es lo mismo en términos rítmicos, no es lo mismo en términos quizás de baile, porque estamos hablando de 1590 y tantos. Sí, claro. Siglo XVI. Exactamente. Luego evolucionó. Por supuesto, como todos los ritmos. Los instrumentos eran precarios, Claro. en esa época. Pero déjeme decirle, déjeme interrumpirlo. Sí. Ya Mire, comenzamos con el son. Sí, comenzamos con eso. Pero déjeme decirle algo, mire. Yo voy a hablar poco. Micaela y Mateodora, que eran de la joya, Sí. eran joyeras. Su casa todavía está ahí. Es un patrimonio cultural. Interesante. Conllevó, por ejemplo, una serie de artistas en ciernes en República Dominicana, porque la mayoría de ellos, estamos hablando de Piro Valerio, Chencho Pereira, y un grupo, y Carlos Almonte, que fue un bailarín de soul extraordinario, le dieron un nuevo sabor a lo que ellas comenzaron. Por supuesto. Que no lo comenzaron en Cuba, comenzaron aquí. Se lo llevaron a Cuba porque era muy fácil trasladarse desde Manzanillo hacia Cuba, porque hay un canal que el oriente de Cuba está muy cerca del norte de la República Dominicana. Y Exactamente. por eso se iba en un velero. La goleta. En velero. Sí. Efectivamente. En el siglo XVI. De hecho, en Cuba Pero existe usted me el sor- son de Mamá Teodora. Usted me sorprendió cuando yo entendía que el son era un invento, era una adaptación musical, una mezcla de ritmos caribeños, pero usted me sorprende cuando me lleva a 1500. Esos son los Efectivamente. albores del son. La Exacto. primera, digamos, Pero además, vamos a situarnos, porque quizás es un análisis un poco extemporáneo. Para esa época no existía la República Dominicana. no, es No, cierto. no, porque estamos No hablando de existía la República de Cuba, lo que existía No, era la ni isla de tampoco- Cuba. Exacto. No existía Entonces, la gente. por eso es que es propio hablar de un patrimonio del Caribe Correcto. hispano, ¿no? Eso es lo importante, lo demás es una anécdota. Lo valioso, no solamente exaltarlo, sino que proyectarlo, porque es un ritmo que está plenamente vigente. En La- ninguna otra parte se baila son del mundo, solamente en el Caribe. Bueno, hoy día, Colombia, quizás. sí, en Colombia, claro que sí. Pero mire lo que ha ocurrido con la bachata, que hasta en Corea, en Japón, en China, ¿y producto de qué? Rusia. Producto Dos del exponentes, turismo. Dos ¿no? exponentes dominicanos embarcaron ese ritmo a nivel Claro. global. Juan Luis Guerra y el muchachito de Aventura. Antes, Sí, ¿no? sí, Dios claro. santo. Lo llevaron a otro nivel. Pero yo estaba haciendo una apreciación que es bueno concluirla, porque el son como son, luego de esos prolegómenos de Mateodora y Micaela, que eran hermanas, Inés, apellido Inés, un apellido que prácticamente está desaparecido aquí en Santiago. Bueno, pues recibió un impulso para allá por el siglo principio del siglo XIX, con Chencho Pereira, que tenían a su casa ahí en Los Pepines, donde se bailaba son. En Santiago se bailaba en todas partes, pero las prosas
soneadas de Piro Valerio y de otros compositores dominicanos que fueron aprovechadas. Eso fue, yo diría que un segundo impulso potenciado del son en la República Dominicana. Luego, entonces ya andando el tiempo, prácticamente al final del siglo XX, entonces entra Víctor Vitico, que es de los Pepines, y luego, pero antes de eso, en los 70, el gran impulso que recibe lo da quien, otro santiaguero que se llama Johnny Pacheco. ¿Por qué? Porque aunque le cambia el nombre al ritmo, pero lo hace tan popular que se bailan igual. Tienen la misma prosa, tienen la misma métrica en las partituras. Y entonces, al tener todos esos elementos, lo que hace es que se enriquece. Y parte de que una nación, un país y el mundo entero acepte un ritmo como ese, que lo baila en cualquier parte del mundo, que lo puede bailar cualquiera, sin necesidad de hacer la figura que hacen los bailadores, como lo vamos a ver ahorita más tarde, pero eso lo puede bailar cualquiera. Pero vamos a dejar que ellos expongan algo. Sí, pero era mi apoyo. Era mi apoyo. Yo no podía quedarme callado. Yo tengo una sugerencia muy importante. Oye, vamos, Cuando usted sugiere que en la joya este género se bailaba con sabor, es cierto. Sí. El son nace la joya y tenemos grandes intérpretes como Cuco Valor, Joseito, que dieron su viaje a Cuba, refinaron lo que es este género sonero, y ya últimamente habemos grupos que esta cultura la estamos extendiendo, la llevamos por muchas partes, y hoy con orgullo yo puedo testimoniar, decir con orgullo, que agrupaciones como la nuestra, el Son Cultural de Camboya, ha logrado que esta cultura se extienda por muchas provincias, por mucho campo, y es una cultura que para nosotros no se puede materializar. Es una cultura que nosotros orgullosamente la movemos por muchas partes. Hoy en día el Son de Camboya se siente plenamente orgulloso de estar bailando este género musical. Yo he ido ahí en un par de ocasiones. Sí, y en la calle Con 5. orgullo. Porque en la calle. En la 5 o en la 6. en la misma SER con segunda avenida. Es un producto de Camboya. Claro, claro, mi hermano. Entonces, en orgullo puedo decir que nosotros los santiagueros a nivel nacional, y por qué no a nivel mundial, somos los que bailamos mejor el son. Mejor. Mejor. Eso tú acabas de declararle la guerra a los otros grupos. No, porque ya esto con su permiso, nosotros fuimos. Tú sabes que hay una persona que estuvo muy involucrada, que tú lo conoces, Freddy Díaz. Ajá. Que desde aquí, mi hermano, un saludo muy especial para usted. Freddy fue uno de los fundadores del Son Cultural de Camboya. Con orgullo, no está por algunas razones, pero ese se merece un fuerte aplauso, porque ese es de lo bueno. Nosotros, cuando el grupo, ya esto hace aproximadamente un año, fuimos a La Romana. En La Romana, una celebración grande. Allá nosotros, los santiagueros, demostramos, nos enfrentamos a un grupo que le llaman Los Habaneros. Nosotros bailando un habanero, recibimos un aplauso mayor que ellos. Fue por la ropa. No, porque bailamos el son con Tengo que incidentar. bailamos el habanero entregado, con mucho cariño, con mucho amor. Nos consideramos de este género. Ustedes tienen musical. 8 años bailando son en Camboya. Tenemos varios años, claro, pero ya formal, si vamos a cumplir 3 años. Ya, ok, organizado. Organizado, perfecto. Sí, yo quería señalar algo que a mí me parece sumamente valioso. Usted decía en la calle, efectivamente, el son de Queca, el son de Kiwa, el son de Camboya y en otros lugares de la ciudad ocupa el espacio público. Y eso es tremendamente valioso porque lo hace para una actividad que es recreativa y Eso es familiar. pueblo, eso es Así es. pueblo. Exacto. Eso es pueblo. Usted no puede hacer eso en una ciudad con Organizado. violencia o con delincuencia. Lo rompen No a puede. palos. Como Nueva York, por ejemplo. Exactamente. Yo No pueden Ahora, hacerlo. llevado, pero hay que llevarlo a un salón. Aunque ya nosotros en Nueva York la hemos domesticado y la No, hemos pero tratado. no se puede llevar a la calle. Claro, pero es Yo he un visto uso, cosas en Nueva York. pero Sí, es sí, un sí. uso, Es un otro uso, mundo. vamos a decir, pacífico y un uso
ciudadano del espacio comunitario. Y eso a mí me parece un valor hay que gritarlo a los cuatro vientos. Vino hace poco la gobernadora de Nueva York y quedó asombrada. Se quedó, se volvió, ¿qué es esto? ¿Y qué si nosotros iniciamos el son aquí? Porque estamos hablando, muy entusiastas. Pero yo pienso que la acción del son aquí, en la pista, el baile en la pista, es lo que le da sabor a esta conversación. Pero en eso digo estamos yo. de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Y dónde están los bailadores? Efectivamente. Bueno. Efectivamente. Pero hay otro elemento que a mí me parece. Hay otro elemento que a mí me parece sumamente importante de destacar. Y es que la vigencia del son tiene que ver también con su lírica. Exacto. Es decir, con lo que narran las canciones. Exacto. Cuando usted le pone atención a las letras, usted se va a dar cuenta que lo que narra es la cotidianidad de la gente, las vivencias del pueblo, lo que le puede ocurrir a cualquier persona. Y eso hace que se transmita de generación en generación. Y si usted dice que nació en 1500 tantos, el son narra entonces una tragedia de la esclavitud. Bueno, habría que ir al cancionero. La dominación blanca hacia los esclavos negros. O podría ser es posible que eso esté no también. Le pegue a la negra. Pero por ejemplo, te iba a mencionar, no le pega a la negra, es un ejemplo clásico de eso. Sí, pero podría ser todo lo contrario. Podría ser una forma de la efervescencia de esa gente que tenía esa sangre es caliente. Parte de la sangre. Y que evidentemente quería expresarse en esos momentos de ocio y desahogarse. Sí, y entonces no gritar, sino bailar. Efectivamente. Hay que matizarlo. A ver, el son es un baile de pareja y es un baile de conquista, ¿no? Entonces eso es muy importante. En época de la esclavitud eso era impensable. De hecho hay ritmos colombianos, ritmos africanos que denotan la esclavitud, la capoeira, por ejemplo, ¿no? Hay ritmos colombianos, como decía, que lo que aluden es al grillete en las piernas. Entonces el son es otra cosa. ¿Por qué? Porque se alimenta en lo coreográfico del baile ya más desarrollado, del baile de la corte, del baile vamos a decir, de la colonia, porque hay una fusión tanto en lo musical como en lo coreográfico. Ahora que usted dice eso, es cierto. Voy a corroborar eso y voy a poner un ejemplo. El merengue original tenía una cosa, una introducción que se llamaba paseo, que servía como para que las parejas se levantaran de su asiento y fueran hacia el centro, hacia la pista, a bailar. Eso es el son. Eso es el son. Efectivamente. Que a la vez parte de lo que era la danza. Pero para bailar son, la mujer debe tener cierta protuberancia por los glúteos, porque no sé, yo no me imagino una alemana lista como una tabla bailando son. Bueno, yo lo invito. Esa yo es lo parte invito de mi creencia. Mire, yo lo invito a que vaya. Voy a dar una publicidad. Está discriminando la tabla. Sí. Mire, usted puede ir los sábados al Hotel Century, donde hay son en vivo. Y ahí usted va a encontrar blanco, moreno, mulato, de todos los colores. Está discriminando la tabla, Checo. Mire, usted dijo algo, Mario, que me puso inmediatamente discriminando a la tabla. A la tabla, sí. Mire, usted dijo algo muy interesante, de que el son es un baile de coqueteo. Y yo rápidamente busqué y habla precisamente de que me dice que sí, en muchas expresiones, especialmente el son cubano, hace más énfasis en el baile, que es un acto de coqueteo y de conquista. Habla de que se baila en pareja con los cuerpos muy cercanos y los movimientos sensuales de cadera y piernas simbolizan la interacción entre el hombre y la mujer en un cortejo. Este aspecto lúdico y de cortejo es común en varios estilos de son alrededor de toda América Latina. O sea, que establece precisamente y habla de la proximidad corporal, del movimiento sensual, de interacción de pareja. Y ahí mismo me da otro ejemplo de bailes que se parecen. Habla por ejemplo, el sanjuanero en Colombia, habla del pequén en Chile, nunca lo había oído mencionar, y así sucesivamente. O sea, que es interesante esa parte. Hay que matizar también otra cosa, y es que la palabra son ¿no? que nosotros identificamos con un ritmo en particular, existe en otras áreas de la región. Por ejemplo, en Guatemala existe el son de Guatemala. O sea, que hay un baile que se llama son. Exactamente.
En el área de México, de Puerto Vallarta, ¿cómo que se llama el puerto del Caribe? Cancún. No. Bueno, ya me acordaré. Lo que se llama el son jarocho, ¿no? El son jarocho está plenamente vigente y tiene incluso una organología distinta. Se toca con otro tipo de Y instrumento. encaja como son. Se llama son, Se llama son, pero no implica- pero no se baila de la misma manera. Porque Tiene otro movimiento. El son, cuando usted escribe música, es el ritmo. La palabra son, para nosotros los dominicanos, la traducimos como parte del ritmo de la melodía. Exacto. Que se va a tocar de la canción, porque tiene una cadencia. Correcto. Tiene que tener la cadencia, porque usted, el son es 4x4. Claro. Regularmente 4x4, aunque puede ser 4x2. Correcto. Tocaba Entonces, Machín tiene el son. Y Machín. entonces tú música. tienes la clave que te da, que te marca el son, que puede ser 3-2 o 2-3. Ta, 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 Sí. ta, ta. Por ¿Entendés? supuesto. Paloma mensajera de Machín. Antonio era Machín, son. claro. Bueno, O era No, guaracha. guaracha, yo diría más bien. guaracha, Lo sí. que pasa es que hay un factor que es sumamente importante en la promoción del son, que es el factor industrial, fonográfico y radial, que es lo que apoya lo que usted mencionaba hace poco. Es imposible pensar en el desarrollo del son sin la industria del disco, sin la bellonera, sin la radioemisora, ¿no? Esos son los que le dan precisamente la proyección y la masificación, porque eran al mismo tiempo un negocio, ¿no? Una industria. Y todavía usted encuentra bellonera, todavía encuentra discos de pasta, ¿no? Hay grandes coleccionistas, tanto aquí en el país como en otras ciudades, y eso permite que se conserve ese patrimonio. Aquí hay emisoras que colocan son con bastante frecuencia, ¿no? Usted escucha programas todavía no totalmente dedicados, pero todavía suena el son en las radioemisoras. Incluso habían locutores, por ejemplo, Fortuna, que se llamaba Pisando el Son, su programa que desapareció. Bueno, la radio tuvo su incidencia porque llegó un momento cuando comienza la efervescencia de la radiocomunicación, la radiodifusión, y la música, comienza el fonógrafo, la RCA inventa todos esos equipos para reproducir cuando usted quiera, que no necesariamente tenía que llevar una orquesta, un grupo a tocar, y entonces esa es la labor de la radio, dar a conocer esa música que ha generado ahora también los derechos de autor, porque son obras de arte. Una canción es una obra de arte, buena o mala, porque lo hay de todo, mediano, buena o mala, como quiera, pero son obras de arte. Entonces, en cuanto al son estamos hablando, él es una melodía rítmica, una armonía rítmica, con un ritmo determinado, por eso es que se llama son. Eso es lo que nosotros entendemos con son, como son, porque es una palabra fácil de producir, son 3 sílabas, son 3 letras. 3 letras. S-O-N, fácil de decir en cualquier idioma del mundo, hasta en chino, es fácil de decir. Pero cuando usted lo siente en los pies y en la cabeza, por eso es que las parejas bailan de la manera que lo hacen, porque es un coqueteo permanente, un conquistar, decir un poema con el cuerpo, porque eso es lo que hace que baila así. De hecho, interesante, y está definido, no importa a quién le pregunte, ¿no? La salsa es un producto del son. Del son, eso decía. Pero ¿qué hizo la salsa famosa con tanta acogida? Exacto, Género bailable. exacto. ¿Sabes? En Nueva York se llenaban los locales por ir a bailar. Tú oyes la salsa y quieres bailar, pero ¿de dónde le hereda? Del son. Del son. Esa es la base, esa es la Esa es la matriz. base, de ahí es que sale. Hay que Incluso ser por eso barrial decía- para bailar son. No, pero por eso decía, perdón, Checo, que los Denme un dominicanos chance. son los que le han dado el poder que tiene el son, porque han transformado o le han dado un nuevo paso a esa música. Ahí mencionamos a Piro Valerio, a Chencho Pereira, ese grupo Sí. de artistas que nunca se presentaron en un escenario. Después entonces entra la salsa a finales de los 60. Correcto. Pero también últimamente
el desaparecido mi hermano, como usted dice, Víctor, que también hizo mucho son porque era de los pepinos. Exactamente. Y el Él- son, yo decía aunque esta nace mañana- la olla, sí. también tiene su parte de los pepinos. Yo decía esta mañana que Cuba parece la dueña del son, porque hubo una época en que el país estaba a oscuras con una tiranía de 31 años. Mientras tanto, en Cuba, La Habana era un cabaret completo. La mafia de Chicago se había sentado desde... Oye, chico, en La Habana ya. Espérate. Allá en La Habana. Sí, desde Las Qué Vegas, volada, chico. perdón, desde La ¿Qué Vega, volá hacer? me va a permitir, ¿qué altura? Siga. Se queda muy bien Siga, el Cere. acento cubano, Siga, Cere. pero yo estoy explicando algo. Sígase. Entonces, Cuba realmente recibió el impulso de capitales multimillonarios y se convirtió en un punto de atracción y además impulsando una música donde salió la Sonora Matancera, Correcto. salió Celia Cruz y la salsa inclusive se trasladó a Miami, a New York, y ahí nació la famosa orquesta, la Fania All Fania All Star. Star, Y ha habido un impulso tanto del son como de lo que se llama la salsa. Sí, ahora lo que a nosotros nos convoca aquí, por esa razón Sí, estamos Sí. aquí. Vamos a hablar en Es breve, que- vamos a hablar en breve de eso, pero yo estoy, porque vamos a hacer un break para entrar con los bailadores y luego venir entonces a hablar Bien. un poco de lo que La es actividad. el son se va de salón. Pero yo he estado buscando sobre la historia del son en video y encuentro solo la historia del son cubano, o sea que no se ha Sí. escrito nada aquí. No, Con se lo ha que yo veo. escrito. A mí me Exacto. pasa lo Pero- mismo. Se ha pero escrito y no mucho. encuentro- Yo le voy a explicar. No encuentro nada que hable del son en República, sino el son Cubano, cubano. Historia del son cubano. cubano. O sea, todo Sí, lo que sí. encuentro es simplemente. Correcto. De ahí me nació la pregunta explíqueme de que eso. Correcto. demasiado de YouTube y de otras inteligencias No aparece Sí. en República solamente Dominicana. habla de Cuba. Voy a referirme a lo siguiente. En el año 2017 el Centro León organizó Yo estuve- el encuentro, yo ¿no? estuve en MIC, varios, sí, ¿no? varios días. Música e Identidad en el Caribe, dedicado al son y la salsa. Y hay un volumen de este grosor, Sí. de este tamaño, Sí, sí. ¿no? Dedicado completamente al son y la salsa, donde ahí hay estudios etnomusicológicos, estudios y conferencias que dieron distintas personalidades, entre ellas Víctor y otros próceres Yo compartí de mucho la con Víctor música. Vito en ese encuentro. Entonces, lo que ocurre es que ese material no está digitalizado, entonces no lo va a No lo encontrar vas a ahí. ver ahí Cuando uno busca en YouTube, lo que aparece efectivamente son documentales sobre el son en Cuba. Ahí tenemos una tarea pendiente. Sí, yo Hay creo que sí. producir material, ¿no? Y por esa razón es que nosotros hemos visto la oportunidad de contribuir al desarrollo, de propiciar las condiciones para que el son siga vigente en esta época y se pueda proyectar. Para eso se necesita material audiovisual, se necesita digitalizar contenidos. Documentación. ¿no? Documentación, Patrocinio. exactamente. Patrocinio. Patrocinios, Importante. exacto. Mira qué interesante y ciertamente ahora escuchándolo y viendo esto, yo digo que ahí hay un vacío tremendo y pienso que ustedes, que son unos promotores, y debo decirlo así como hay otros aquí, y ustedes también, que se encarguen de trabajar esa parte, porque se hace necesario. Lo digo yo, mira, uno que está produciendo, y de repente me encuentro con esto, y yo soy un amante, yo estuve en ese encuentro, yo estuve participando en varios de las conferencias, estuve con Víctor, porque lo vi como un aporte importante del Centro León. Sin embargo, yo pensaba que eso estaba documentado en la videografía, y veo que no hay nada, y me he sorprendido precisamente ahora, porque realmente esa es una tarea que pienso yo que ustedes ya con esto que ustedes están haciendo y de lo que vamos a hablar es en el breve, comienzo de eso. pienso que es un gran aporte, y por eso la importancia de que hoy estemos conversando aquí sobre lo que tiene que ver con el son, sobre todo con sus orígenes de República Dominicana. Vamos a hacer un break con un video que tenemos de dos, hablando sobre el origen del son, precisamente el dominicano, el origen dominicano del son cubano. Es un breve Es como comentario.
Como un galimatías. Para escuchar esto, entonces así poder, cuando regresemos, entonces vamos a tener a los bailadores, vamos a hablar de lo que es el espectáculo, el son se va de salón, vamos a tratar, esto ha sido solo un preámbulo, porque hoy es viernes y no se cabe venir con una carga pesada, sino ligerita, para que la gente tenga un fin de semana también distendido. Leo, cuando tú lo tengas listo, vamos a ver parte de esto que tiene que ver con la historia, el origen dominicano del son cubano. Interesante, son dos personas que encontré ahí hablando, no he escuchado, no he visto el material a fondo, sin embargo, pues lo único que he encontrado que menciona República Dominicana y por eso vamos a ver. Leo, cuando tú lo tengas, adelante. Todos un efusivo abrazo fraternal. En esta ocasión vamos a conversar acerca del origen dominicano del son cubano. ¿Sí? Así mismo fue. El son cubano nació en Santiago de los Caballeros, hoy República Dominicana. Y esta es la historia. Resulta que en el año 1795, el 25 de noviembre del año 1795, mediante el Tratado de Basilea, España negoció con Francia para que le devolviera Barcelona y otros territorios españoles que habían sido invadidos por Francia, a cambio de cederles, de regalarles la colonia de Santo Domingo, que hacía tiempo que España la tenía abandonada, después que descubrió mucho oro y mucha plata y esmeralda en México, Perú, Colombia, Guatemala. Puso todo su interés en esas nuevas colonias y abandonaron la colonia de Santo Domingo. Pues resulta que durante miles de años Francia, Inglaterra, Holanda y Portugal eran los peores enemigos de España, eran los enemigos naturales de España. Y por esa razón, al ser la colonia de Santo Domingo regalada a Francia, que hacía tiempo tenía interés en convertir toda la isla en una sola colonia, porque ya ellos eran dueños de Haití, que se lo habían robado anteriormente, ese territorio, pues los criollos y los nativos de nuestra isla emigraron para Cuba, que era territorio español, y otros territorios, otras colonias españolas del Caribe, pero principalmente se fueron para Cuba, casi todos, porque eran renuentes a convertirse en ciudadanos de la odiada Francia. Pero también los negros libertos, aquellos que no eran esclavos, que se habían ganado su libertad, fuese porque pagaron, fuese porque eran hijos de los esclavistas, por cualquier razón había muchos negros que no eran esclavos. Pues ellos eran libertos bajo las leyes españolas, pero no bajo las leyes francesas. Y Francia no reconocía ese derecho a los negros libertos y los iba a esclavizar nuevamente. Por esa razón también los negros dominicanos emigraron casi todos para Cuba, para la colonia española de Cuba, que ahí sí les reconocían su libertad porque tenían documentos de libertad. Digo dominicanos en tiempos en que no había sido fundada la República Dominicana, pero resulta que las naciones se forman siglos antes de que ellos decidan independizarse. O sea, las naciones son muy anteriores a la República. Aunque no éramos República Dominicana, ya todo el mundo en nuestro país se identificaba como dominicano. Y fue por eso que Juan Pablo Duarte le puso el nombre de República Dominicana a nuestro país. Porque ya todos se identificaban no como españoles, sino como dominicanos. Aunque eran ciudadanos españoles, pero asimismo los criollos se identificaban como dominicanos para diferenciarse de los ciudadanos españoles que procedían directamente desde España. Entre todos esos negros libertos que emigraron para Santiago de Cuba y se convirtieron en la mayoría de la población de Santiago de Cuba, y por eso hoy en Santiago de Cuba hablan exactamente igual que como hablamos los dominicanos, incluso hasta cocinan habichuela con dulce en Santiago de Cuba, porque esos dominicanos emigraron hacia Cuba y llevaron su cultura, su acento, su forma de hablar, todo. Santiago de Cuba es prácticamente una extensión de la República Dominicana. Pues a Santiago de Cuba llegaron dos
negras libertas oriundas de Santiago de los Caballeros que se llamaban Teodora y Micaela Ginés. Teodora y Micaela Ginés. En las comunidades negras, normalmente a las señoras de cierta edad y de cierto respeto le dicen cariñosamente, le dicen Ma. Y por eso todo el mundo las conocía como Ma Teodora y Ma Micaela. Ellas se ganaban la vida, eran artistas y se ganaban la vida cantando y bailando en las fiestas patronales y en los bares, y andaban de pueblo en pueblo desarrollando su arte. Cuando llegaron a Cuba hicieron lo que ellas sabían hacer. Andaban de plaza en plaza, en los mercados, cantando y bailando son, que era lo que ellas sabían hacer, como ya dije, y a cambio de dinero. Y a los cubanos les gustó mucho ese sonido, de ese ritmo pegajoso, contagioso, alegre, que en la República Dominicana le decían bolero, aunque no era bolero, pero le decían bolero, porque cuando empieza el jaleo, el público, para animar a los bailadores, decía bolero, bolerazo, y le llamaban bolero en nuestro país. Pero al llegar a Cuba, los cubanos le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de son. El son se fue caracterizando en diferentes lugares por diferentes formas de tocarlo y diferentes instrumentos que los cubanos comenzaron a agregarle, y por eso hoy tenemos son cubano, son habanero, son montuno. Así como el merengue tiene ciertas variantes, pues de igual manera que perico ripiao, que merengue de orquesta, merengue de calle, que merengue de combo, en fin. Pues así mismo el son tiene algunos acentos que lo diversifican. Bueno, evidentemente dándole los créditos a esa persona que encontré en el camino en la búsqueda de algo, que ya la tarea Mario Rafael tiene la tarea juntamente con el apoyo también de nosotros, de que hay que documentar videográficamente lo que tiene que ver con el son dominicano. Y esa historia interesante que hay que ponerla. Yo voy a hacer un adelanto. Aquí hemos conversado en off. Mira, estaba esa actividad. Y yo quiero hacer un llamado al ayuntamiento, al departamento cultural del ayuntamiento, del gobierno, lo que sea. Miren, a mí me tocó, yo no puedo decir la gloria porque esa misma noche murió, de llevar a Piro Valerio a su casa. Ya estaba ciego, no se podía valer mucho por él. Sin embargo, cuando yo quise llevarlo hasta la casa, me dijo, no, déjame en esta esquina. Lo llevé de su hija Carmelita, que vivía ahí en la carrera, aquí en Cuba. Tenía una especie de pensión ahí, ya, hasta los pepines. Eso es la chancleta, por ahí donde está el Palacio de Justicia. La casa en donde vivió Piro Valerio, en donde escribió una gran parte de su obra musical literaria, la escribió en esa casa. Ahí hay un letrero que se está disolviendo por efecto del tiempo, del sol sobre la pintura. Esa casa está en un deterioro total y absoluto. Se está derrumbando, para decirlo una palabra muy dominicana, se está cayendo. Sería bueno que el ayuntamiento, Ulises Rodríguez, el alcalde, va mucho al son de queca. A veces estuvo recientemente el domingo con la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, pero no se fijó en la casa de Piro Valerio, un precursor del son, y de otros que han desaparecido. Esos murales que hay que poner esas figuras para que la gente, el pueblo lo conozca, difuminar su vida. Sabemos que vamos a esperar que Ulises ponga atención. Ulises es un hombre muy comprometido y que ponga atención a eso. Pero y miren, me han dicho a mí, tengo aquí que hay una alemana que le va a poner una demanda porque usted le dijo tabla. Le va a poner una demanda. No fue propósito. Sí, le va a poner una demanda, dice, porque le dijo que es una tabla. Quien se burló fuiste tú con una tabla. Yo solamente lo dije. Y ahora vamos a disfrutar, vamos a bailar, pero yo quiero saber. Vamos a ver bailar. Yo quiero saber, yo que me gusta el son, que toco instrumentos, pero yo no sé bailar son. Hay escuelas de son aquí en Santiago. Vamos a hablar de eso ahorita porque yo quiero aprender a bailar son. Vamos entonces a ver a Rafael Tavera y a Xiomar Espina
bailando son. ¿Cómo se baila? Adelante, Leo. Dale. Creo que no hay un dúo rítmico más y mejor acoplado y afinado que ese dúo de Francisco Villarrezuelo y Francisco Repilado. Exacto. Sí, sí. La segunda mejor voz que yo he oído en toda mi vida es la de Francisco Repilado. Efectivamente, Por segundo. acaban de cumplir 100 años, 100 años. ¿no? de la conformación del grupo y 100 años. Hace un rato usted decía, bueno, ¿dónde se aprende son? Desgraciadamente no hay una escuela de son, ¿no? Hay algunas escuelas que ofrecen salsa y son, ¿no? Pero Y bachata. sí, pero no existe ahora mismo una escuela formal. Entonces lo que se ha venido haciendo es transmitir el conocimiento de generación en generación, ¿no? Entonces lo que no sabemos bailar Pero, No, pero hay aquí un tenemos maestro también, ¿Puede él es profesor. ¿Puede un hombre de 53 años aprender a bailar son? No. Oh, Es no, una ¿por qué no? pregunta lógica. ¿Por qué no? Porque 40 y pico de yo años. sé que el son es citadino. No es una música de sierra. Exacto. Entonces,
Cuando usted no aprendió a bailar, por ejemplo, yo que me crié joyero, que fui camboyero. Que tiene los dos piezudos también. No, Bueno, si me presta la dama, yo le muestro a ella. Los que se cubanos baila. podrían replicar eso, ¿no? Porque el son montuno es que De está en montaña. el origen es de la montaña. Es de la También, montaña. claro. Montuno, por eso dicen Hay Pero en un Cuba, origen. aquí no. No, aquí es más citadino, sin Ya. duda. Sin Entonces, duda. criatura, lamentablemente, yo creo que ya tu carnaval pasó. No creo. Siempre se puede, cuando se puede, Oye, se déjame puede. decirte. Y más cuando se García lleva, dice que no. y más cuando se lleva la música por dentro. Yo soy músico. Exacto. O sea, Eso yo yo tengo iba a el decir. son y tengo el sabor Ahora, dentro. déjame decirte una Es simplemente aprender técnica. Pero bueno. Pero yo llevo la música por dentro. Te voy a o sea, decir una cosa, los músicos son malos bailadores. Sí. Tradicionalmente. Algunos. Pero la si él generalidad baila es que son malos salsa, bailadores. si él baila salsa, a los 53 años puede aprender a bailar son. Claro que sí. Claro. Tiene La que diferencia es muy Tiene el poca. ritmo de la salsa, puede aprender a bailar son. Pues, Hay- me hay voy que- a poner Más en si eso. se pega 2 tragos entre pecho y espalda. Porque ese es el ingrediente, ¿verdad? Efervescente. El lenguaje, que ayuda. el lenguaje dominicano y merenguero, el son hay que apambicharlo. Pandillar. La salsa hay que apambicharla. Amarenguearlo. Exacto, para que se sienta Yo mejor. se lo bailo ¿no? sentado, pero cuando me paro, necesito la Ahí te- técnica. Se le cruzan los pies. Necesito la técnica. Necesito la No, técnica. García, cuando él se ¿te para acuerdas bailando, de- se le cruzan los pies. ¿Te acuerdas de Polo? Que bailaba muchísimo en el colmado. Pero más era hombro. Polo Con una pata, Polo Ortega, con una pata moncha. ¿Qué iba a bailar de Cifre? Suelta la muleta y el bastón, dice también. Exacto. Bueno, mire, señores, realmente muy interesante. Hoy hemos venido, sí, esto ha sido todo para variar. Sin embargo, lo que hemos venido a hablar es del ciclo de conciertos. El son se va de salón, que Mario y Rafael están trabajando en la producción, en el montaje, en la difusión. Esto va a ser, como decíamos ahorita, en el bar del Gran Teatro del Cibao, que inició ya este miércoles, antes de ayer, en la primera función. Tenemos el jueves 20 y el viernes 12. Pero háblenos de eso. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué es lo que hay en el son se va de salón? En el son se va de salón, lo primero que vas a ver es un cambio de escenario, ¿no? De eso que orgánicamente ha ido surgiendo en las plazas, dentro del público. Vamos a subirlo un poquito más allá. O sea, de la calle al salón. Al salón, tú sabes. Que puedas disfrutarlo en la tranquilidad de tu mesita, con tu trago. Disfrutar los bailadores, que es parte del espectáculo. Dice que ¿no? tienen invitado a Alejandro y Maya de Cuba y a Rafael Rosario. Ah, seguro, el boricua. Te hablo la parte boricua, ¿no? Déjame hacer un- Hay que aclarar lo de son santiaguero, porque es importante. Ah, Sí. no, dale entonces, dale, para bueno. que te veas. Nosotros para este ciclo de concierto estamos trabajando con Luis Sosa y Son Santiaguero como orquesta base, ¿no? Son Santiaguero es una de las orquestas tradicionales, ya ha hecho escuela, muchos músicos han pasado por ahí, ya está en la segunda generación de músicos, ¿no? Y ellos acompañan a Alejandro y Maya, que son un dúo de guitarristas y profesores de música, ¿no? Y a mi amigo Rafael Rosario. Entonces tenemos una representación dominicana, porque Son Santiaguero hace sus temas de su repertorio de son. Tenemos a Cuba y a Puerto Rico. Entonces se puede disfrutar en un mismo espectáculo de aquellas sutilezas del repertorio boricua, cubano y quisqueyano. Entonces eso le da cierto atractivo. Ahí estamos viendo parte del el espectáculo del del miércoles. pasado miércoles, ¿no? Ahí está Maya y nuestro amigo Rafael cantando, y acompañados ahí por son santiaguero. Pon un poquitito, Leo. Vamos a Sí, escuchar sí, un sí, poquitito claro, de lo que claro, pasó el claro. miércoles. Breve. Seguro. Adelante, Leo. ¿Qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá vienen los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá vienen los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué
Cubrieron la alfombra. Evidentemente, uno como que se quisiera quedar en ese ambiente porque Bueno, no, se llama, siente. es la más- idea, ¿no? y más que Fue, bien, esa fue una energía. noche mágica, Pero de es verdad. prestado, el son es prestado al salón. Bueno, vamos a decir que en No esta importa. circunstancia sí. No importa que Claro que trascienda y que el son se convierta en una música que lo vale en todos los sectores, porque cuando empezó el merengue, todos sabemos que fue discriminado. Porque La misma y bachata. luego la La misma bachata bachata también. que era de guardia y de amargue, Y amargue. y que hablaba de matanza y de amor y desamor, luego cambió de tono con Juan Luis Guerra y adquirió Sí. ropa Otra de dimensión, poesía. sí, sí, sí. Entonces todas esas cosas son buenas que ocurran, que Exactamente. haya una transición y que todo el pueblo participe. Esa es la idea. Es la Rafael. idea, y aquí lo que estamos viviendo es un resurgir, ¿no? Lo que nosotros queremos darle al público es la oportunidad de tener una experiencia sonera completa, porque no solamente es el ir a ver a los músicos, sino que escuchar con un sonido de mejor calidad, escuchar los arreglos para poder disfrutar mejor en un espacio bien apropiado. Además, la experiencia incluye unos tragos interesantes, hay una mezcla ahí, ¿no?, con el bar. Y déjeme decirle, el bar del Gran Teatro del Cibao, que lleva el nombre de Moisés Swain, es un gran por excelencia. espacio. Artista. Y poca gente lo conoce. Buena parte de los que fueron el otro día nunca habían entrado al bar. Que la gente cree que cuando se habla aquí Y en se el teatro, asombra. la gente cree que es un espacio vedado al Exclusivo, Eh, Sin claro. embargo, el bar Moisés Suárez, yo que soy un aliado por muchos años y que he tenido, tenía una actividad mensual en el bar desde 2008-2007, sé que la gente tiene una confusión porque la gente cuando se habla de teatro cree que ya es una cosa del otro mundo y que solo está especializado para personas de alto nivel. Exactamente. Sin embargo, eso es del pueblo. Así Mire, es. esto tiene que también motivar a una parte de la juventud, porque ya hay mucha juventud que está bailando son. Sí, no. Yo lo veo, jóvenes, incluso niños, que van a bailar el son. Aprenden a bailar el son. Quizás por familiaridad o lo que sea. Pero hay que incentivar a esa juventud a que haga propia esa música que nació en el corazón de la ciudad corazón. ¿Me hago entender? Sí, sí, claro. Muy Entonces, bien. si motivamos eso, vamos a tener otro elemento para convertir a Santiago en lo que debe ser. Por En eso, una ciudad. por motivar a esos jóvenes, es que estamos llevando el son a todos los sectores, a todos los barrios, tratando de rescatar a esos jóvenes, de introducirlo a lo que es el son. ¿Ustedes sabían que el santiaguero, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cualquier día, está en fiesta? Ah, sí, sí. El santiaguero tiene esa característica. Eso es. Cuando usted ve un santiaguero Bueno. auténtico en la calle, parece como si se estuviera preparando para irse para una fiesta. Vamos a bailar, porque la beba está presente. Mire. Y si está la beba presente, hay baile. Antes de ampliar, hay dos elementos que yo quisiera. Aquí tenemos una parte que yo quiero destacar a Rafael García, que es presidente del grupo Maunabo de Puerto Rico, que yo no conocía ese poblado y he ido a Puerto Rico en varios momentos. Me gustaría que hablemos un poquitito de eso. Y tenemos también a Carlos, que es del grupo cultural Son Cultural de Camboya. Camboya, cerquitita de donde yo nací, Ciruelito, mi barrio. Saludos para mi querido compañero conbarrial del Ciruelito. Y me gustaría que hablen de esas dos experiencias para seguir hablando de el son se va de salón. Sí, bueno, el Grupo Maunabo surge por la necesidad de tener una entidad que promueva, no necesariamente la banda musical, ¿no? Pero que promueva esa parte cultural que, desde mi punto de vista, y siendo invitado con honor aquí en Santiago, ya llevo como 8 años, ¿no? Así que tengo mucho que agradecerle a la ciudad. Es una forma de nosotros aportar. Y nada como trabajar dentro de lo que te gusta y disfrutar. Soy loco con la música, viene de familia y demás. Así que entendimos desde un principio que el son tiene los ingredientes, por lo que ha venido surgiendo orgánicamente en Santiago, de ser ese otro elemento que proyecte la ciudad. Sí. Aquello voy a Santiago, mira, voy a bailar son, voy a ir o el son.
Exacto. Y no lo puedes hacer desde el aspecto nada más de decir yo tengo una banda musical porque estoy comprometido con otros proyectos. No, estamos enfocados en darle continuidad a ese proceso de seguir expandiendo el son a todas las estratas, ¿verdad? Que se disfrute y que sea una representación de Santiago. Voy a Santiago Sello a ciudad. oír son. ¿Está bien? Exacto. Así que esa es la realidad. Y quería hacer un paréntesis. Hemos estado discutiendo de dónde surge el son. Sí. Y yo en eso me pongo una venda, ¿no? Porque el son para mí lo que representa es la unidad, ¿verdad? Del antillano. El sueño de muchos de nuestros próceres, tanto dominicanos, Sobre todo Bolívar. boricua y cubano, esa unión antillana. Y yo creo que el son es ese elemento que promueve eso, que nos identifica como caribeños antillanos. Déjeme decirle que su grupo suena muy bien y tiene el auténtico sonido de una orquesta que la música la elabora con un sentido científico y que es de corazón. Se nota en ustedes que disfrutan la música y que la tocan muy bien, suena muy bien. Ustedes saben que el son santiaguero es un grupo que yo conozco desde que yo era estudiante de bachiller. Uno de los profesores de la Reforma, le decían el Messier, no recuerdo el nombre, que murió, tocaba la guitarra, era uno de los músicos de ese grupo. Luego mi maestro, Papi de Lance. luego mi maestro, a Papi de Lance lo conocí. Papi de Lance, sí, lo conocí, vi crecer en Camboya. lo conocí siendo un niño. También mi maestro, el trompetista Evarito Medina, estuvo ahí, que era un gran maestro y que fue en un momento incluso Sí, director ellos tienen musical. historia. La génesis del son santiaguero está ahí. Ahí estaba Magallito, estaba el Guarino no tocó nunca el son santiaguero, el papá de Magallito, pero ahí había una serie de músicos que hicieron la delicia y entonces el son siempre ha estado en la calle. Es una escuela. El café que estaba ahí en Polo Nuevo sigue, o sea, le daba continuidad al son al basurero. Sí, pero eso sigue siendo historia oral. Hay que llevarlo a otro exacto, nivel. hay que llevarlo a otro nivel. No va a pasar de ahí si sigue siendo historia oral, ¿no? Exacto. Y es muy importante registrar, porque si usted va ahora mismo a buscar material, por ejemplo, para hacer un documental, le va a ser difícil. Muy difícil, ¿no? Encontrar fotos, porque Eso hay que los músicos documentarlo, no hay que tienen la documentarlo. disciplina del archivo, ¿no? Como pudiera tenerlo un artista visual, por ejemplo. Entonces hay que bucear mucho en la información. Por eso que es tan importante el trabajo que hacen grupos como el Son Cultural de Camboya, porque están supliendo de alguna manera ese vacío, están transmitiendo la información de una manera muy práctica y de una manera entretenida, colorida, ¿no? Cuando usted lo ve con su bretele, con su ropa, bueno, ahí detrás de eso hay sastres, hay comerciantes, hay una pequeña economía. Los zapatos, bueno, alguien hace los zapatos, alguien los consigue, alguien los vende. ¿Te fijas? Entonces, detrás de eso hay un ecosistema. Toda una estructura. Una historia. Carlos, precisamente Carlos, me gustaría que nos hable de Son Cultural de Camboya, que nos explique que El Son Cultural de Camboya nace a través del son de queca. Éramos un grupo de bailadores que íbamos los domingos que al participaban. son de queca. Surge una idea de nuestro amigo García y nuestro hermano Freddy Díaz, que no está con nosotros por alguna razón, pero surge la idea de llevar el son a Camboya. Entonces, ahí, a través... ¿Qué tiempo hace de eso? Tiene un promedio de 3 años Interesante. que surge el son de Camboya. Entonces, como se ha llevado ahí, hemos tratado de rescatar jóvenes, de llevarlo a bailar son. Hay otro grupo de que los idóneos creo que de elegidos. Los Sidonios es un club. Es un club. Donde, Pero donde todos los soneros Ok. nos reunimos ahí y también bailamos son los domingos. O sea, que ustedes se trasladan donde quiera que hay son. Donde quiera Eso, que hay son. eso es bueno, pues entonces eso dice que hay, Donde quiera que hay Pero son. en la 6 eso dice que no hay una tirantez, sino que ustedes están donde hay son, Donde ahí hay están son, los nosotros mismos. apoyamos el son. Excelente. Pero en la unidad, calle claro. 6 de Camboya hacían una fiestecita que no tenía que ver con son, era variada. Hace tiempo, 8 o 7 años, que yo estoy viendo que allá en ese barrio hacen actividades en la principal avenida de entrada y en la calle 6.
Por donde vivía Conejo. En la avenida Primera, o sea, existe un lugar que se llama la W. Exacto. Es una cafetería. Sí, yo ahí se reúnen todas las personas del barrio y comparten y siempre hay actividades. Ahora, en la calle C, por idea de Andrés García y nuestro otro compañero, logramos introducir el son cultural de Camboya. Donde usted puede reunirse con la familia, usted puede ir, ahí no hay fumadera, ahí no hay juca, ahí no hay cigarro. Hay seguridad. Y hay seguridad, un ambiente seguro. O sea, usted se puede parar de la silla, usted puede dejar un celular ahí y ahí Excelente. Lo va a encontrar. Excelente. Mire, y a propósito, Andrés García tiene el nombre de un dominicano mexicano. Sí. Andrés García. Sí, muchas gracias. Es un minuto solamente. Mire, nosotros queremos desde aquí a los moradores de nuestro barrio que tenía una mala imagen, a ese gran barrio que día tras día nos apoya y que dice presente en todas nuestras actividades. Quiero darle las gracias. El barrio y Luperón. felicitar a cada morador porque se han integrado a nuestro son y pedirle que lo sigan haciendo porque nosotros tenemos como propósito esta cultura y llevarla a muy lejos. De corazón, amigos de Camboya, el son cultural de Camboya, a ustedes les da las gracias. Bendiciones para todos. Bueno, vamos a hacer casi un cierre hablando de lo que nos trae. Yo quiero decir algo. El son se va de salón. Porque, ¿cómo es su nombre? Rafael. Rafael habló de la Unión Antillana. No dijo esa palabra, Unión Antillana, pero yo quiero hacer. Del Caribe. Yo me voy a remontar a 1492 para atrás. Lo que eran estas 4 islas. Resulta que la isla que tenía más población, incluso hay muchos historiadores que dicen, incluyendo historiadores boricuas, dicen que esta era la isla que estaba poblada. Había en 1492 alrededor de entre 1 y 2 millones de indígenas. Correcto. Que iban constantemente hacia la isla de Puerto Rico. Incluso la isla de Puerto Rico tiene el nombre de un cacique dominicano de Higüey, Boriquén. Y también viajaban hacia Cuba y llegó un momento que se quedaron en Cuba y se quedaron también en Puerto Rico y hicieron una población ahí, pero partían de aquí. La historia no me habla de Jamaica, pero Jamaica pertenece al Commonwealth británico y ellos están como un poquito separados de nosotros porque por asunto idiomático, porque como ellos hablan inglés y hablan una mezcla de su idioma que adoptaron como nativo. Pero esa es la historia. República Dominicana por algo está en el centro de las islas. Algo pasa. Sí, y pero Santiago. Somos hermanos santillanos. Sí, pero Santiago, mire, es hoy día la ciudad del Caribe con mayor proyección en términos de crecimiento económico, correcto, en términos de población. Y con las obras civiles que se están realizando, se va a transformar en un polo de atracción mucho más grande de lo que es hoy. Aquí se genera la mayor cantidad de producto agrícola del Caribe. Ojo, ¿no? El Cibao produce una cantidad que da para exportar. Las zonas francas, lo mismo, tienen una capacidad enorme. Y precisamente cuando uno dice, bueno, ¿qué puede mostrar en términos culturales Santiago? Ahí es que viene el son. Ahí es donde entramos. Ahí es que viene el son. Y hacia allá que iba. Esa es la parte más importante. Y precisamente dentro de esa parte, háblenos ya en el cierre, porque vamos a tener otro baile. Ya están preparando Leo por ahí para cerrar con un baile. Pero ustedes que están y van a presentar ya la próxima semana y la otra semana el ciclo de conciertos, el son se va de salón. ¿Qué ustedes le piden a esa gente que está viendo, a esos seguidores del son y sobre todo a esa gente que todavía está tímido, que no se atreve para que participen y para que vayan al bar Museo Suárez del Teatro del Cibao, que yo tendré que acercarme uno de esos miércoles a disfrutar y a compartir con ustedes? Y bueno, vamos a invitarles a toda la audiencia que está aquí a que disfrute, que tenga la oportunidad de vivir la experiencia sonera, ¿no? Con el Son se va de salón, Gran Teatro del Cibao, el próximo jueves 20 y el próximo
Viernes 12 de diciembre también vamos a tener la tercera sesión. Así que tienen esa oportunidad de inmersiva, vamos a decir, como se usa mucho ahora, ¿no? Tener una inmersión en el mundo del son, ¿no? Y además con la música, ¿no?, de la República Dominicana, de Puerto Rico y de Cuba, todos juntos. Entonces, ahí vamos a tener el grupo Son Santiaguero, ahí vamos a tener a Alejandro Imaya de Cuba, a Rafael Rosario de Puerto Rico, ahí vamos a tener ese ambiente ameno y sobre todo para compartir realmente. Correcto. Ya lo dijo el poeta, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Y el cuerpo es la República Dominicana. Queremos agradecerle la presencia en esta mañana de este viernes histórico, 14 de noviembre, porque realmente aquí en Santiago somos orgullosos de ese son, no solamente ya ese son de queca, sino que ese movimiento ha parido otro movimiento que se está dando en todos los barrios de Santiago, en todas las comunidades. Y eso quiere decir que Santiago es Santiago. Yo quiero convidar, aprovechar y hacer un compromiso desde aquí, para que, diciéndole a... Una fuente de desarrollo amplia en todos los sentidos. Una industria. Yo quiero aprovechar desde aquí, poner Mario, Rafael, para que ocasionalmente los viernes vengan con mucho gusto. Ocasionalmente, ustedes me llaman, nos ponemos de acuerdo para que los viernes vengan a hablar de son. Necesariamente hablamos, hacemos capítulos, y eso también va siendo aporte para esa documentación que necesitamos, incluso traer un tema del son, lo que sea, vamos a analizar, y si es posible hasta traer a otro que pueda unificar, por ejemplo, al son de queca, a cualquier muchacho. Pero claro, vamos a dedicar vamos a hacer aquí un foro del son comunitario. Vamos a hacer un foro del son un viernes, sí, es excelente. Claro, eso sería bonito. Estamos convidados y estamos comprometidos. Claro, cuenten con eso. Que lo haremos con mucho gusto. Hay que buscar la manera. Nosotros creemos en eso. Hay que buscar la manera de que esto se replique en todo Santiago. Eso es así. Absolutamente en todo Santiago. Porque aquí somos gente suficiente para llenar 5 o 6 espacios donde se baile, se toque y se disfrute de esa música que es nuestra en principio, en su génesis, y que nosotros tenemos la obligación de explayarla, de cultivarla y de resiliarla. Bueno, el miércoles los invitamos nosotros a que vayan, vamos a ir al baile sensual del Gran Teatro del Cibao, y ahora quédense disfrutando del baile de Rafael Taveras y Xiomara Espinal, bailadores de son. Dale, Leo.
Vamos a pausa, señores. Regresamos en breve con más de este Poder de la Mañana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.